Bueno, el tema aquí es la idolatría primero, ¿no? Entonces, como ya no salimos del tema al comienzo, para no terminar a las 2 de la mañana, Sí, sí, sí. entonces concentrémonos solo en el tema de la idolatría. Perfecto. Bueno, igual, ¿no? Lo mismo, la charla es para edificar. Obviamente tenemos dos posturas distintas, el católico y el reformado, en el tema de la idolatría. Ujú. Y bueno, hay una frase en latín que dice omnis veritas, aquacunte dicator, Espíritu Santo es, ¿no? Quiere Ujú. decir, la verdad, diga quien la diga, viene del Espíritu Santo, ¿no? Entonces todo tiene que ser para edificación, lo diga un católico, lo diga un reformado, si es verdad, entonces viene de Dios, ¿no? Claro. Entonces, no sé si nosotros, como estamos aquí Ujú. en Hub, en casa, no sé si quiere comenzar usted Sí. explicando la postura de la idolatría y después nosotros, ¿no? Bueno, ¿Quieren en mi marcar una caso. pautita de tiempo para que... pensado que podemos Tiempo. darnos... Sí. ¿Qué tiempo sugieres para poder...? Como para introducir, no sé, 5 minutos tal vez, 3 minutos. Habíamos dicho igual 6 minutos. Así 6, sí, que perfecto. seis Sí, no dos como el debate presidencial, por eso no se puede explicar nada ahí. 6 minutos, Claro. y después podemos tener un diálogo abierto Claro. sobre Sí, los sí. diferentes temas. O como se dice, ¿no? Luego la contrapregunta, Contraargumento. contraargumento, ¿no? A lo que yo vaya a decir, sea que entienda algo que veas que es correcto o que tengas que preguntar algo, ¿no? Yo voy a estar atento también a lo que digas. Bueno, Mauricio, entiendo, listo. entiendo que desear hablar de esto, de la parte católica romana, tiene que ver con la acusación que nosotros formamos, no tanto acusarnos a nosotros, ¿no? Porque Sí, lo sí, que sí. presenta es que Sí. solemos acusar de idolatría. Entonces lo que yo tengo que hacer es establecer el por qué desde este lado se Sí, acusa de idolatría. ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que hay que definir primero es que, como dije al principio, cuando estábamos conversando, ¿no? Antes de cámara, la reforma se desarrolla. Y el pensamiento de los reformadores, como la doctrina reformada también. Entonces, aludir al pensamiento exclusivo de un momento, de un año, de una etapa de Lutero, ¿no? O de Calvino, o de Zwinglio, o de algún reformador, o de los reformadores, no es una base suficiente para decir que tal vez, pero si ya dijo uno de los reformadores tal cosa en el momento, por lo tanto, ¿por qué crees tú lo contrario? No debería, ¿no? No, porque eso se desarrolla, se va avanzando, se va creciendo. Y Lutero tenía ciertas ideas sobre la idolatría, las imágenes, que son buenas, son profundas, pero les faltó un poquito más. Y yo las voy a tratar de dilucidar, que las dilucida y las aclara mejor Calvino después. ¿Ya? Pero quisiera sentar algunas bases. Porque idolatría no es tan solo la imagen como tal. No es una imagen a la que yo adoro o venero o siento que me representa algo a lo que venero, aunque no sea la imagen como tal. La idolatría es algo del corazón. La idolatría es algo en lo que yo pongo mi confianza y no es Dios. Entonces, cualquier cosa en lo que yo confíe, que no sea Dios, y que confíe en cosas que solo Dios puede hacer, digamos, ¿no? Obviamente, confío en que el albañil va a poner bien la pared, ¿no? El maestro de la construcción. Entonces, de índole espiritual, eso, en lo que yo confío que no sea Dios, es idolatría. Estoy confiando en un ser que no es Dios. Entonces, esa es nuestra definición de idolatría. Y esa la vemos en Romanos 1, que no lo voy a leer, en donde Pablo dice a partir del 18 en adelante que los hombres restringen la justicia de Dios y que niegan la existencia de Dios, que dice es evidente que en la creación su eterno poder, divinidad, se ha visto con toda claridad, de manera que no hay excusa. Y que en realidad, en vez de adorarlo y honrarlo y de admitir que Él está ahí, lo que hacen es adorarse a sí mismos o a aves, cuadrúpedos o lo que sea que se le hayan encontrado por el camino. Crear algo para adorar, ¿no? Y ese es el problema del corazón humano. Es un problema de idolatría intrínseco y no es un peligro periférico o de vez en cuando o en alguna ocasión. Lo intrínseco es lo que lo hace complejo y lo que lo hace idolatría, lo que lo hace por regla de tres, idolatría a cualquier imagen religiosa.
Porque si es intrínseca la inclinación a la idolatría, usar una imagen religiosa y el uso de imagen religiosa llevará inevitablemente a la idolatría. Ahorita voy a dar yo un ejemplo de eso, que nosotros los hombres sobre todo vamos a entender muy a la primera, términos varoniles. Pero antes quiero leer unos versículos. Levítico 26:1 dice: no os haréis ídolos, ni os levantaréis imagen tallada, ni pilares sagrados, ni pondréis en vuestra tierra piedra grabada para inclinaros ante ella, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Aquí Dios no te dice salvo para o en ocasiones de. Simplemente te dice no importa la razón. Al no darte una razón específica te dice en cualquier razón que sea la que sea. Luego aquí bueno, los 10 mandamientos, evidentemente, el más clásico, y lo voy a leer de todas maneras para que quede fresco, tal vez lo ibas a leer tú también, pero Éxodo 24. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni las servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ni te las hagas, ni de mí, ni de ninguna otra cosa que esté arriba en el cielo. Tal vez en el cielo hay muchas otras cosas, sí las hay, pero ni de mí ni de ninguna otra cosa. Las razones, no importa qué razón sea, no importa cuán buena intención tú tengas, no te las hagas. Yo tengo, y la teología reformada y la doctrina evangélica tiene un estudio de las posibilidades de esas razones, obviamente, pero no la voy a mencionar todavía. La idea es que Dios lo prohíbe de manera tácita y no da posibilidad a que lo hagamos, ¿no? Ahora, sí que hay un texto, y no lo tenía en mente, pero ahorita, abogando porque alguien lo puede usar, algún católico lo he visto. Me disculpan un minutito. Sí. Voy a hacer una sugerencia, porque creo que te va a faltar tiempo, ¿Ya? Mauricio, para poder desarrollar mejor. Ok. ¿Qué tal si lo alargamos a 10 minutos? ¿Ya? ¿Sí? Y Sí. así la otra parte también va a tener los 10 minutos. Y así puedes desarrollar con calma, y si necesitas leer algo, Ok. lo buscas tranquilo y yo también te puedo ayudar a leer si gustas aquí. Perfecto. De la computadora, Perfecto. el pasaje que necesites. Perfecto, voy a ir más rápido. Quedó en 5 minutos, ya está familiar 5 minutos. Ah, wow, increíble. Sí, no, muy poco. No. Voy a reiniciar el tiempo para 10 minutos. ¿Ya? Entonces estamos. Dame un 5 segundo, minutos, dame un tienes segundo. Otros 5 minutos más. Dame un segundo, por favor. Sí, seguir. Igual si necesitas que te ayude con la lectura de algo, estoy aquí con la Reina Valera. Ya. No pensaba leer este texto, es más o menos una objeción por adelantada que pudieran tener el catolicismo, ¿no? En donde, en principio, luego Dios mismo ordena al arca del pacto poner ciertos querubines y con las alas hacia adelante y mirando hacia adentro, ¿no? Y yo he oído a algún sacerdote por internet aludir a eso para decir, ahí está, ¿no? No está prohibido del todo. Pero no nos olvidemos que absolutamente nadie miraba eso. Una vez al año, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote, con un miedo terrible, entraba a derramar incienso. Ni miraba eso, no le importaba porque estaba aterrado por entrar a la presencia de Dios una vez al año para hacer el sacrificio anual por el pueblo. Así que no era algo que la gente pudiese ver, nadie. Ni siquiera el sacerdote, tal vez sí se atrevía a mirarlo, pero no era el enfoque, entraba a hacer un sacrificio anual para purificar al pueblo en general, ¿no? Según esa etapa en el Antiguo Testamento. Así que no servía. Todo en lo que yo confíe, sea una imagen, un objeto o una idea, por eso las ideologías se pueden convertir en un Dios también. Eso, la izquierda, la derecha, la política, el poder, el dinero, el sexo, la avaricia, todo eso se puede convertir en un ídolo en nuestro corazón. El romanticismo, el matrimonio, los hijos me van a salvar, voy a ser feliz cuando me case. Todo eso se puede convertir en un ídolo. Entonces, normalmente los ídolos de aquellas épocas, sean los que sean, representaban algo de eso. Este es el Dios de la cosecha. Mi confianza está en este Dios porque me va a dar la cosecha me va a dar la comida, me va a dar el dinero, me va a dar las ventas, me va a dar el negocio. Este es el Dios de la lluvia, este es el Dios de la fertilidad, me va a dar hijos porque soy infeliz y solo cuando tenga hijos, entonces seré feliz. Entonces, detrás de todas estas imágenes siempre hay una confianza en algo, una aspiración que se supone ese Dios que representa esa imagen que representa cierto Dios, o representaba cierta deidad en el Antiguo Testamento, se supone a otorgar.
Así que los ídolos van más allá de simplemente postrarme ante cualquier cosa sin ningún fin. No, tiene que haber un fin, porque el ídolo o la idolatría está en el corazón, en que yo confío en esa imagen para algo, ¿no? Lutero pensaba al principio que las imágenes en sí no estaban mal. Y es verdad en realidad. Porque Pablo dice en Romanos 14 que nada es inmundo en sí mismo. Y yo he usado ese texto incluso para sanar la Navidad de algunos que la han mal dicho, ¿no? La época de la Navidad, el árbol y todas estas cosas. Nada es inmundo en sí mismo. El árbol no es inmundo en sí mismo. La carne ofrecida a los ídolos en Corinto y en el mercado no era inmunda en sí misma. El que lo crea así, bueno, sí es un problema, pero en la realidad es que no lo es. Y los dioses, los dioses, sí decía, los ídolos nada son. Pablo dilucida mucho eso y dice, todo eso se pensaba, se creía, y en la ignorancia se creen esas cosas. El que ha llegado a la verdad entiende que nada es inmundo, no existen los ídolos, todo eso es una parafernalia sin sentido, y el cristiano que sabe eso puede ir y comprar carne, aunque haya sido sacrificada a quien sea, porque no pasa nada. Entonces, eso pensaba tal vez Lutero, y por ahí va bien, y dice, entonces las imágenes no tienen ningún problema. Y él decía, el problema es la confianza en las imágenes. Ahora, Calvino decía lo siguiente, dado que el corazón del hombre está inclinado a la idolatría, es parte intrínseca y no periférica, toda imagen religiosa inevitablemente va a desembocar en idolatría. Entonces aclaraba mejor la problemática. Y les voy a poner un ejemplo. Por si se quiere objetar y decir eso, no tiene por qué ser así, si se informa bien, como lo decía Lutero. Sí es un problema, porque es como decir lo siguiente. El cuerpo humano per se no es pecado. Los genitales femeninos per se no son pecados. Así que veámoslas desnudas por la calle, que no pasa nada, no es pecado. Y yo te aseguro, estoy bien informado, no voy a pecar de lujuria, no voy a pecar de adulterio. ¿Qué hombre diría que yo intrínsecamente soy neutral a eso? Que no estoy inclinado a la lujuria y al pecado sexual. Más si está ahí, perfecto, más si está ahí visualizado. Entonces Calvino decía, yo con esta ilustración, sí o sí voy a pecar con los ojos, como decía Jesús. Sí o sí, esto no va a ser una opción, porque estoy inclinado a ello, a esa lujuria o a ese pecado. Entonces, Calvino aclaraba, si bien la imagen per se no puede ser pecado porque no tiene ningún propósito, va a fomentar intrínsecamente el pecado, la imagen religiosa, porque va a representar algo que no es representable y que apunta a algo religioso. Y entonces el hombre va a tender a confiar en eso y lo va a convertir, aunque no lo sea de per se, en idolatría. Y ese es el riesgo. Bueno, ¿Estás listo, Donald? sí. Un ratito la lectura. ¿Me vas a ayudar, no? Claro, yo te ayudo con la lectura. O Liz, igual si querés una Biblia o algo así. Bueno, entonces en el caso de la idolatría, bueno, siempre que hay debate se comienza conceptualizando, ¿no? Sí. La idolatría viene de ídolo, Sí. y la tría de adoración, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ¿qué quiere decir idolatría? Una adoración a los ídolos, ¿no? Correcto. Entonces, hay que definir qué es adoración. Adoración es darle culto a algo considerándolo Dios, es decir, quitándole el puesto a Dios y considerando a lo que se adora a Dios, porque solo se puede adorar a Dios. Entonces, dentro de la idolatría es una adoración a los ídolos. ¿Y qué son los ídolos? Algo que se considera Dios, es decir, otros dioses. Entonces, en la Biblia encontramos varias referencias, en el caso de los ídolos, y ahí es donde la postura católica se separa y hace referencia a las imágenes. Si podemos ir a Éxodo 32:7, ahí conceptualiza la misma Biblia lo que es un ídolo, ¿no? No sé. ¿Quieres probar? Sí, 32:7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Ahí, lo han adorado, quiere decir que le rinden culto como considerándolo Dios, adoración. Sí. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses. Ahí está el punto clave. La idolatría quiere decir que consideraban algo su Dios, ¿no? Estamos viendo cómo en sí
¿Cuál es el pecado de la idolatría? Es cuando se cree que ese becerro de oro es Dios y se le empieza a adorar. Vamos a Primera de Crónicas. ¿Podría leer un versículo más ahí, el siguiente? Claro que sí. Creo que podemos pasarlo a la parte de la parte que... Sí, cuando... Es que el tiempito. Primera de Crónicas 16:26. Ok. Bueno, yo soy un Dios celoso y no habrá otros dioses delante de mí. Creo que a eso se refiere, ¿no? Entonces hay nuevamente otros dioses, idolatría, ¿no? Dice que te sacó de Egipto. 26. Primera de Crónicas 16:26. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos. Ya. Ahí la misma Biblia da un concepto de lo que es ídolo. Todos los dioses son ídolos. Es decir, los ídolos son dioses. Mas Jehová hizo los cielos. Alabanza y magnificencia delante de él. Bueno, y ahí sigue el pasaje, ¿no? Sí. Nos podemos ir a Primera de Corintios 8:4. Ahí nos habla de cómo un ídolo puede ser cualquier cosa que se considera Dios, digamos, ¿no? Correcto. Entonces, en el caso de idolatría, la idolatría es algo que es un pecado que las personas llegan a considerar algo, quitándole el puesto a Dios y poniendo por encima al nivel de divinidad o de naturaleza divina. ¿Puedo leer desde el primero? Primera de Corintios 8:4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Un ídolo nada es en el mundo. Es decir, puede ser una imagen, una persona, una ideología, siempre y cuando se la considere como un Dios, es decir, naturaleza divina, ¿no? Y que no hay nada más que un Dios. Que un Dios. Bueno, esa prácticamente sería la misma postura de la Iglesia Católica en el caso del pecado de idolatría, es decir, adorar otros dioses, ¿no? En el caso de las imágenes católicas, debido a la conceptualización de la idolatría, nosotros no consideramos que la imagen de la Virgen que yo tengo en mi oficina es Dios, no consideramos que la cruz que tengo en mi rosario es Dios. Es por eso que nosotros dentro de la Iglesia Católica sí tenemos imágenes y sí practicamos una, por así decirlo, veneración a las imágenes, que es distinto de adoración, porque no las catalogamos al mismo nivel de una naturaleza divina. Y no sé si nos podemos ir a Éxodo 23. Bueno, ahí nos habla sobre no tener dioses ajenos, ¿no? Dios pide no tener imágenes de lo que sea, bueno, lo que esté arriba en el cielo, los ángeles, nosotros consideramos que también los muertos están en el cielo, lo que esté abajo en la tierra, debajo de las aguas. No está la Virgen en el cielo. 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, bueno, ni las... Cortarlo hasta ahí. Sí. El pasaje, claro, dice que no tenemos que hacer imagen de nada, digamos, ¿no? Ni de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Entonces, nosotros podríamos, si lo interpretamos de una manera literal, de manera simplista, no podríamos tener tampoco, por ejemplo, no sé, la imagen de acá que está en la Biblia, que es el sol, que es lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra, las fotos, las fotografías, lo que hay en marketing, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿a qué imágenes se refiere Dios que no podemos tener, ¿no? Porque si no, no podríamos usar ni la camisa Lacoste que usa Luis, digamos, ¿no? Porque tiene una imagen de un cocodrilo y no nos podemos hacer imágenes de los animales. Vamos a Deuteronomio 4:15, donde se explica un poquito qué tipo de imágenes son las que nos prohíbe Dios. Haciendo referencia a los ídolos, ¿no? Es decir, las imágenes de nuestro. Deuteronomio 4:15. Bien. Guardad, pues, mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego. ¿Para qué no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno? Podemos parar ahí, bueno, está claro, es prácticamente una repetición del anterior pasaje y podemos ir
a Deuteronomio 4:23, un poquito más adelante, donde ya dice precisamente qué imágenes son las que prohíbe Dios, ¿no? Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová nuestro Dios, que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Bueno, ahí dice lo que Jehová tu Dios te ha prohibido. Entonces, dentro de la sintaxis del texto, nosotros podemos identificar que hay imágenes que Dios no ha prohibido. Si hay imágenes que ha prohibido, hay imágenes que Dios no ha prohibido. Entonces, volviendo al análisis anterior, nosotros sí podemos utilizar una camisa con un logo de la cosa, sí podemos tener una imagen en la Biblia, sí podemos tener una imagen en la Virgen, porque nosotros no lo consideramos Dios. Entonces, ¿Dios a qué imágenes se refiere? Se refiere a las imágenes que se le rinde culto de la tría de los ídolos. ¿Por qué? Porque son otros dioses. Por eso dice, yo soy un Dios celoso y no te harás imagen de un ídolo, haciendo referencia a eso. Por ejemplo, un ejemplo de Luis, digamos, Luis es casado, no sé si estés casado, su esposa de Luis tiene la imagen de, no sé, San José, y Luis no se va a sentir celoso de la imagen de San José porque es una simple imagen. Pero si Luis tiene la imagen, si la esposa de Luis tiene la imagen del vecino, entonces ahí sí se va a poner celoso, porque va a decir, no, yo soy tu esposo. Es lo mismo que dice Dios, se pone celoso de otros dioses, obviamente con D minúscula, porque como cristianos sabemos que Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente por encima de los demás dioses, pero hace referencia a la naturaleza divina de los otros dioses. Por eso es que nosotros precisamos que el culto el pecado de la idolatría es a otros dioses, otros ídolos, que nos permite, y con esto ya cierro, tener imagen. Porque incluso en el pasaje que menciono, Dios manda a hacer imágenes, ¿no? Manda a hacer imágenes, manda a hacer una serpiente de bronce, manda a hacer querubines. Salomón en su templo le manda a hacer también querubines. Se postraban ante el arca de la alianza, ante los querubines. Hace imágenes de bueyes, de leones. En el templo de Salomón, en el lugar santísimo, habían querubines. Y bueno, no sé si podemos leer. ¿Cuánto tiempo me queda? 1 minuto exactamente. Podemos leer Primera de Reyes 6:18. Bueno, Primera de Reyes, Éxodo 25:17, Números 21:8, Reyes 7:28, donde hace referencia incluso el pasaje que citaba de que Dios manda a hacer imagen. Entonces, Dios no se puede contradecir. Entonces, si él en un pasaje dice no te harás imagen de los animales y en otro pasaje manda a hacer una imagen de animal, quiere decir que ahí existiría una contradicción. Pero claramente lo que se refiere a Dios, porque no se contradice, es que se hace referencia a los ídolos, a los dioses. Sí. 18. 6:18. Perfecto. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía estalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa para poner allí el arca del pacto de Jehová. Y se acabó el tiempo. Sí, se acabó. Ciérralo si quieres. Si querés cerrar hasta que termine la lectura. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo, cubrió de oro el altar de cedro. Bueno, hace referencia a que tienen imágenes de leones, tienen querubines, etc. ¿no? Incluso dice el tamaño que tienen los querubines y las alas que tienen, que son de oro. Entonces, igual dentro de la Iglesia Católica, ya cerrando, perdón por consumir el tiempo, eso no se considera idolatría, ¿no? Porque Dios permite cierto tipo de imagen. Okay. Muy bien, sí. Acabó el tiempo de ambos. Y bueno, ahora podemos pasar a, si quieres, te cedo la palabra para que puedas argumentar lo que necesites. Si quisieras interrumpirme en algo, me puedes decir también. A ver. Si necesitas que lea algo, igual lo puedo volver a repetir. Sí. A ver, creo que el ejemplo del arca de la alianza y los querubines, lo dije yo inicialmente, creo que no sirve como para soportar la idea de yo puedo hacerlo luego después, imágenes. Tal vez otro, sí, tal vez los adornos en general, exteriores, pudieran ser. Porque el arca del pacto estaba dentro del lugar santísimo, no lo veía la gente en general, nadie lo veía, como en ocasiones en que el arca tenía que ser transportada, y aún entiendo que a veces era cubierto el arca cuando era transportado, pero cuando no,
Cuando se tuvo hasta que ya se hizo el tabernáculo, el templo quedó afincado en el lugar santísimo y solo una vez al año, en el día de expresión de Levítico 16, entraba el sumo sacerdote y podía tal vez entrar y observar si quería, pero en realidad entraba algo muy específico que era hacer sacrificio por todo el pueblo una vez al año, ¿no? Entonces no era algo que pudiera perturbar visualmente la mente, desde nuestro punto, no perturbar o ser algo que pudiera sugerir idolatría a la gente, y Dios lo sabía, estaba resguardado en un lugar muy íntimo. Por otro lado, la definición de idolatría, concuerdo en el 99%. Creo que, y me gustaría tratar de convencerlos en esto, el 1% sería no hacer un absoluto de decir, enfatizaba, porque claro, es el punto, tu punto, al que yo le otorgue divinidad, ¿verdad? Más que divinidad, al que yo le otorgue alguna faceta divina, sería la definición, a donde yo la llevaría. Es decir, no necesariamente debo pensar que la Virgen María es Dios, digamos, ¿no? Para hacer uso concreto de un aspecto. Para yo pensar que cometo idolatría, cuando confío en la Virgen María para algo en lo que solo debería de confiar en Dios. Más o menos un ejemplo. No, cualquier cosa que tú le pidas a la Virgen María no deberías pedírselo. Deberías pedírselo al Padre, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Cristo está ahí diciéndote todo lo que pidáis en mi nombre, y luego está el Padre nuestro, orar Ese yo creo en mi nombre. creo que es asunto de si se puede pedir o no, que eso sería otro tema, digamos, ¿no? En el caso de la intercesión de los santos. Pero no sé si con la Biblia pueda definir con un pasaje, un versículo, lo que es idolatría, ¿no? En el caso de que yo cité, digamos, los primeros pasajes donde la misma Biblia, incluso el mismo Dios define lo que es idolatría. Idolatría es rendirle culto a ídolos. Es lo que significa idolatría. Voy creo que un poco más allá de la misma definición, es lo que estamos haciendo. Estamos diciendo que ¿cuál es el fin de pensar que tal ídolo, que este vaso representa un Dios, ¿no? Pensar que puede, que tiene algún tipo de poder, algún tipo de factor, porque es una divinidad, ¿no? Ahora, en la ignorancia las personas tal vez no definan como Dios algo, pero la tratan como si fuera Dios cuando esperan de ese objeto o persona o lo que sea, ángel o lo que sea, algo que es solo de Dios. Quiero decir que ontológicamente le corresponde a él, ¿no? Es de él. Entonces, si yo se lo pido a alguien, le pido a Abraham, a Santo Confucio o a Santo Tomás, a quien se le importa, cristiano o no cristiano, algo que ya Dios me ha especificado, que debo pedírselo a él directamente sin ningún problema, en hebreo, Padre nuestro, Jesús mismo. Un pasaje donde te diga que solo se puede dialogar con Dios y no con un intercesor de Él. Un pasaje que diga que solo se puede dialogar con Dios. La oración siempre ha sido solo con Dios. Dame un pasaje, en realidad, en lugar de yo darte donde diga que solo, dame un pasaje en donde alguna persona está dialogando con alguna otra persona. Por ejemplo, claro que ya no estamos saliendo del tema, digamos, ¿no? Pero sí lo puedo responder en el caso de Apocalipsis, digamos, cuando los santos le entregan las oraciones a Dios, ¿no? También en el caso de la transfiguración, cuando Jesús habla con... ¿Cómo que los santos le entregan las oraciones? Entregan, bueno, el pasaje de Apocalipsis hay, pero ya nos estamos saliendo un poquito del tema. No, pero yo conozco el pasaje. Dice que delante de Dios hay un incienso y están llenas de las oraciones de los santos. Y habla de todo tipo de santos, los que estén vivos, los mártires, los que ya hayan muerto. Es decir, Dios tiene ahí todas las oraciones, las ha oído. Por ejemplo, no dice que nadie se las entrega a Él o que Él manda. Un ejemplo. Y aunque fuera, el libro de Apocalipsis es figurativo y representativo. Cuando se describe la Nueva Jerusalén no significa que vaya al pie de la letra como está ahí descrita. De la misma manera, estos aspectos figurativos, explicativos, son se le llama antropomorfismo para que nosotros lo podamos entender. Ya. Bueno, eso sería una ambigüedad en la interpretación, de ver qué textos son literales y qué textos son alegóricos, ¿no? Pero en el caso, un caso simple acá, ¿no? Usted es pastor, ¿no? No sé si alguien le ha pedido que ore por esa persona, ¿no? O sea, como pastor se le han acercado y le han dicho, puede orar por mí. Entonces usted está haciendo un acto de intercesión por esa persona. Esa persona, yo estoy vivo. Claro. Y yo estoy orando directamente al Padre. Es decir, claro, pero entiendo el punto que estás diciendo.
en el caso de la idolatría, para que no nos salgamos de tema, en el caso de la intercesión, que eso es otro debate que también lo podemos tocar, pero, o sea, para no salirnos del tema de la idolatría, en el caso de que usted me dice idolatría, sería pedirle a otra persona que no sea Dios, ¿no? Entonces, las personas que van a su iglesia estarían cometiendo pecado de idolatría porque están pidiendo que usted ore por ellos. Pero no necesariamente eso, porque claro, te especifiqué. nosotros igual creemos que no necesariamente, porque la idolatría es darle una capacidad, o sea, adorar una consideración de Dios. Como si fuera divina. Claro, una naturaleza divina. Entonces las personas, por ejemplo, en el caso de la Iglesia Católica, nosotros no creemos que la Virgen o los santos sean dioses. Ya. No lo creemos. Pero, por ejemplo, igual que ¿Ellos creen que ellos le pueden conceder a ustedes alguna bendición unilateral? No pueden hacer milagros porque eso sería... ¿Alguna bendición unilateral? Ellos, concretamente. Pueden interceder. ¿Qué dice el Ave María? ¿Lo pueden recitar un poco? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así como un padre puede bendecir un hijo también, ¿no? Claro. Okay. Sí, intrínsecamente aquí no está el elemento que yo digo de la idolatría en el Ave María. Simplemente estaría la complejidad de que ella ya está muerta, nada más. Y que en el Antiguo Testamento en este caso nada más, ¿no? Y en el Antiguo Testamento se prohíbe eso, aunque se dio un caso incluso, pero o sea, ustedes, bueno, ya no salimos del tema, ¿no? Pero ustedes piensan que están muertos. Porque, o sea, no están aquí en el mundo de los vivos. Claro que está en el paraíso con Cristo. Y que no te pueden escuchar, nada, o sea. Pueden escucharte, dice el autor de Hebreos 12, al final, en el primer versículo, o al final del capítulo 11, que tenemos una nube de testigos, ¿no? Del camino de la fe y lo que estamos haciendo y cómo estamos viviendo, y que además ellos ya vivieron ese camino dándonos fe de que se puede, digamos, la vida del cristiano, ¿no? Se puede llevar a cabo. Pero no significa que podemos nosotros interactuar con ellos, o que se nos haya dado permiso. De hecho, se prohíbe en la ley la interacción con los muertos, de todo tipo, aunque luego en un momento dado se da una problemática ahí con Samuel, pero eso está prohibido en general. Dijiste una cosa de lo que habías dicho en tu intervención. Dios no se puede contradecir. Y luego manda a tallar algunas cositas aquí y allá. Dios no se contradice cuando Él contradice su propio mandamiento, Él, porque Él es Dios. Es decir, Dios te prohíbe a ti no matar en los 10 mandamientos, pero lo manda a Josué a no dejar a ni un solo bebé vivo en Jericó y en todo cualquiera de los pueblos de Canaán. Eso solo lo puede hacer Dios. Y Dios no se está contradiciendo. Es decir, hay una contradicción en apariencia, pero no es contradicción, porque Dios es el dueño de la vida y Dios te puede decir a ti que no hagas algo y Él, que es dueño y soberano y regidor de eso, hacerlo si Él quiere. Entonces, Él te puede decir, no te hagas imágenes de esto, y Él te puede decir mañana, quiero que te hagas una imagen aquí de tal cosa. Eso no es una contradicción. Y no significa por regla de 3 que te está dando permiso para que continúes haciendo imágenes por regla de 3. Entonces Josué no diría, Dios me dio permiso para matar al pueblo de Jericó, ¿no? Y no dejar a nadie vivo. Así que no importa qué pueblo entre, también tengo el permiso de no dejar vivo a nadie donde yo entre, ¿no? Porque ya Dios me dio el permiso de matar y no dejar a nadie. Entonces no es que nosotros podamos desprender una regla de 3 así. Entonces donde Dios te dice que puedes hacer algo, bueno, si tú lo estás diciendo, Él puede, Él es el Señor. Yo le haré caso. Bueno, en el caso, o sea, la postura que yo expliqué no es que Dios se contradiga. Claro, yo lo sé, ¿no? O sea, no se está contradiciendo en el caso del pecado de idolatría, ¿sí? Él no quiere que sean imágenes de ídolos. En todos los pasajes de la Biblia, o en cualquiera, los anotados, no puede ser Romanos, Levíticos, Jeremías, Isaías, en todos, la referencia de cuando habla de imágenes, o sea, usando la nomenclatura imágenes, hace referencia a ídolos. No creo que Dios tenga en mente que en el cielo existen los ídolos y luego entonces te prohíbo que hagas las imágenes de los ídolos. Yo creo que Él tiene en mente que en los cielos hay cosas, y ustedes saben que hay cosas, hay ángeles, hay personas, hay tus padres muertos. Claro, pero en sí, digamos, la postura, pues por eso del debate, claro. Y cómo la Iglesia Católica caería en idolatría. Eso hasta ahora es que no entiendo, no encuentro cómo cerrar ese punto de que la Iglesia Católica es idólatra. Habría 2 etapas. La primera etapa sería el mandamiento directo, que es no hacer la imagen, hacerla sin más per se, ya sería un pecado. ¿Pero qué tipo de imagen? Cualquiera, dijo Éxodo. Cualquiera que esté en el cielo. Y tú me dices, ídolos. ¿Estás diciendo que Dios cree que los ídolos están en el cielo? Entonces, si ese es el mandato,
de Dios, entonces nosotros no podríamos usar ningún tipo de imagen. Volvemos No, de lo que está en el cielo, digo. lo que está abajo en la tierra, y, Okay. y los animales, y la imagen de Con el hombre, propósito adecuado, correcto, con el propósito de continuamos idolatría. de la idolatría, de adorar. de adorar, De adorar. de Ahora, adorar. vos ahí le agregás que lo consideremos divinidad. Y Pero yo, ese es el significado de adorar. no necesariamente. Ese La es- gente adora, son idólatras de un futbolista, de un cantante, están cometiendo idolatría. ¿Dirías que no? Aunque si no lo piensan que son consideran, dioses. por ejemplo, hay personas que consideran que Maradona es Dios, digamos, ¿no? Pero es mentira, Ahora, no lo piensan o sea, así. Pero Y- digamos, si en el caso hipotético que lo llegaran a adorar como Dios, O sea, ¿vos crees que no los idolatran? es un pecado de Que idolatría. no idolatran a Messi, a Ronaldo, que no idolatran a los artistas. Lo veneran. O sea, ¿No se idolatran no a veces sería- a la izquierda o a la derecha? Es que cuando nosotros llegamos a considerar... Es que O podría ser, ¿no? Pero ese- no es la postura Entonces, católica. exacto, Ese por es el eso, ahí significado es donde de quiero que... idolatría, ¿no? Por eso, lo que yo llevo el significado y la escritura lo lleva, la escritura lo lleva, pero no lo lleva de una manera como me estás pidiendo, dar un texto que lo diga así, sino es implícito. Esto es como la Trinidad. No hay un texto que te diga, aquí está la Trinidad, y eso vos lo sabés. Entonces, la escritura te sugiere que en aquello en lo que yo pongo mi confianza, pero es un aspecto en el que se supone Dios rige sobre esa temática o ese aspecto, yo estoy asignándole a lo que sea eso una particularidad divina, aunque no lo considere que sea Dios a ese aspecto, ¿verdad? Entonces yo pienso, uy, cuando entre al gobierno, Jaime Dunco, el legalismo... Eso se contradice con la misma escritura, porque la misma escritura dice que los ídolos son dioses. Entonces, si nosotros tenemos un marco conceptual donde el pecado de idolatría nosotros consideramos a algo Dios, entonces ahí entramos. Pecado. Lo que pasa es que estás definiendo dioses de una manera fija y permanente, y como si no hubiera más que los dioses ya establecidos. Entonces yo empecé diciéndote por eso dice, que cualquier cosa puede ser un dios. Por eso la misma Biblia dice que un ídolo nada es. Exacto. ¿Por qué? Porque un ídolo puede ser cualquier cosa. En el mismo discurso yo dije, un ídolo puede ser una ideología. Cuando nosotros lo consideramos Dios. No, ahí es donde estamos tratando de debatir. Pero que yo te estoy tratando de llevar. Te estoy tratando de llevar. Entonces caería imaginatría. Tendría que crear otro concepto. No, porque en la idolatría está implicado, o sea, en la práctica, no tanto en el concepto abstracto que vos estás dando, la práctica. Pero es que no es un concepto abstracto, es un punto. O más, perdón, concepto abstracto no, más sería el concepto formal doctrinal como lo estás definiendo. Vamos a la práctica. La práctica, porque al final lo que importa es la práctica de la fe, ¿no? Y ustedes son mucho de la práctica, las obras. Entonces, al final, cuando yo actúo, aunque no considere al objeto como un Dios divino, ni siquiera le he otorgado nombre, ni ancestro, ni historia de ese objeto, pero pienso que Él me va a dar a mí algo que todos sabemos por la Biblia, digamos, somos cristianos, es algo que es una prerrogativa de Dios, solo Dios da eso, concede eso. Entonces, le estoy asignando en la práctica, en mi vida, en cómo me relaciono con eso. Por ejemplo, el sexo, el dinero, el poder. Si yo tengo dinero, si yo tengo poder, si yo alcanzo esta meta, seré feliz. No, la Biblia dice que la bienaventuranza, la dicha y la felicidad solo viene en Cristo. Delicias a mi diestra, ¿verdad? Entonces, yo estoy asignándole al poder, o al éxito, o al dinero, o a la fama, o a las mujeres, lo que sea, un aspecto de divinidad. Y se convierte en un ídolo en mi corazón, aunque yo no lo defina como ídolo. Por eso todos tenemos ídolos en un sentido. Todos tenemos claro, pero en el caso de la Iglesia Católica, en el caso de la Iglesia Católica, cuando se confía que la María te puede ayudar como corredentora o te puede proveer alguna bendición directa, si el que lo crea, que ella te puede bendecir a ti, ¿no? O los santos, ¿no? Eso sería idolatría, porque es algo que Dios ya ha abierto ampliamente. Nosotros no le estamos considerando Dios. Pero le estás dando un aspecto que tiene que ver con la función de Dios. El asunto está en la adoración. ¿Cuándo comienza la idolatría? Cuando se comienza a adorar. Entonces, en la Biblia, ¿dónde podemos encontrar cuando uno realmente adora? Es cuando nosotros realmente creemos que eso es Dios. Eso mismo dice la Biblia. Si quiere lo podemos leer, Juan 4:23. ¿Cuál es? Juan 4:23, aquí lo tengo, lo quería leer. Desde el 20 más bien, por favor, para todos. Que lea desde Juan 4, 20 al 25. 4, para que lea toda esa parte. O sea, el asunto, por esto trae a colación el pasaje, es cómo es realmente la adoración. Cuando uno realmente cree que eso es Dios.
en su corazón. No creo Eso- que sea así. eso- No creo que la Biblia... 4:23. Cuando se adora internamente en espíritu y en verdad, o sea, verdad que yo realmente creo que eso es Dios. Eso es idolatría. Claro, no, es más allá que eso. Es cuando yo funcionalmente practico eso, aunque no lo defina como Vamos a Dios. ver lo que dice la Biblia. Juan 4:23. ¿Cómo es la verdadera adoración? Voy a leerlo yo mejor, ¿ya? Ya, Por el tiempo, sí. porque por el tiempo. Desde el 20, ¿ya? Nuestros padres, dice la mujer samaritana a Jesús, adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales, el hacerlo Padre un poquito usa más el Padre. lento, justo esa parte. ¿Cómo es la verdadera adoración? En espíritu y en verdad. Por eso, leámoslo. Ahora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre Adorar en espíritu y en verdad. Es decir, que yo internamente, en espíritu, porque el espíritu es interno, no se puede ver. Entonces, Correcto. no es que yo le prenda una vela, no es que yo me postre, no, es que yo realmente creo en espíritu que eso es Dios, en verdad. Es decir, yo realmente lo creo. Ahí es donde comienza el pecado de idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría, recordemos el marco conceptual, la idolatría es la oración a los ídolos. Entonces, ¿cuándo realmente es idolatría? Cuando yo adoro en espíritu y realmente creo que eso es Dios en verdad. Entonces, claramente ahí la Biblia conceptualiza lo que es idolatría. Entonces, si nosotros queremos decir idolatría, bueno, es prender velas. A ver, te voy a plantear algo, por favor. Escucha esta parte, ¿vale? Me preocupa lo que acabas de decir. Y vas a entenderlo. Se convierte en idolatría cuando adoro en espíritu, ¿no? Cuando yo creo que eso es Dios, en verdad, o sea, de verdad creo que eso es Dios, entonces, claro, estoy cometiendo un pecado de idolatría porque lo considero un ídolo. Y un ídolo es otro Dios. Claro. Entonces, todos estos otros que no son honestos en sus idolatrías, ¿no? En sus falsedades, en su adoración, ellos en ningún momento están cometiendo idolatría, aunque no adoren a Dios. Como no Cualquier persona, un ateo, no idolatra nada. No está idolatrando a sí mismo, tal vez. No se considera, por ejemplo, una persona que podrías decir tajantemente que si no considera ninguna divinidad, él en ningún momento ha cometido el acto de la idolatría o no comete el acto de la idolatría. Si considera en un momento de su vida que esa cosa que está idolatrando, como bien dice la Biblia, como bien dice el concepto, en espíritu y verdad cree que eso es Dios, entonces comete el pecado de idolatría. Y si no, él no está cometiendo en ningún momento. No está cometiendo idolatría porque no lo considera Dios. Si, por ejemplo, un ateo considera, o una persona tiene una ideología y la considera por sobre Dios, le da opuesto a Dios y lo considera como Dios, está cometiendo pecado de idolatría. Dios no dice eso aquí en Juan 24, en Juan 4:23. En espíritu y en verdad. Sí, lo que él no está tratando de decir ahí es que es la honestidad y la calidad de tu adoración mal enfocada en otra cosa es lo que se convierte en idolatría. O sea, que tenga que ser bien hecha, ¿no? Es lo que está diciendo que aquí el Padre espera de un grupo muy amplio que pretenden adorarle, que los que le adoren bien y los que le van a adorar bien serán los que le adoren en espíritu y en verdad. Por ejemplo, los otros, porque hay un grupo. Ahí justo eso, por ejemplo, yo aquí puedo decir yo creo en Dios, yo lo adoro a Dios. ¿De cómo saben que yo realmente creo en Dios? Entonces, nosotros no leemos los corazones de las personas, solo Dios puede. Claro. El espíritu es invisible, no lo podemos ver, es intangible, inmaterial. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente? Porque en espíritu y en verdad, yo en verdad confieso que es Dios, es decir, creo que esa cosa sea Dios. Caería en idolatría, por ejemplo, si creo que, no sé, por ejemplo el caso de Maradona, que Maradona es Dios y yo realmente lo creo, entonces lo estaría adorando. Hay personas que realmente tienen una veneración excesiva, por ejemplo, hacia Maradona. Eso no quiere decir que sean idólatras, ¿no? Pueden tener una imagen de Maradona, pueden saberse todos sus partidos, todos sus goles, pero eso no quiere decir que caigan en el pecado de idolatría. El pecado de idolatría, como bien lo dice la Biblia, y ahí recalco, viene incluso etimológicamente de ídolo y idolatría, adoración a los ídolos, y ídolos son otros dioses. Yo estoy de acuerdo hasta donde voy a llegar, solo que voy más allá, nada. O sea, yo estoy de acuerdo en todo. Pero es que en la Biblia, ¿dónde dice eso? Es que no lo dice de una manera directa, lo dice de una manera explicada e implícita en muchas cartas, en la lectura del Nuevo Testamento. Uno, en la santidad, digamos. Pero de todos esos pasajes, uno donde se interprete así, no pensaría en un pasaje, pienso en ideas, digamos, ¿no? Pienso, por ejemplo,
Se me viene algo a la mente, ¿no? Pienso cuando Jesús le dice que no podéis servir a Dios en las riquezas. Haceos tesoros en el reino de los cielos, en el sermón del monte de Cristo, ¿no? Haceos tesoros en el reino de los cielos y no en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra. Y acto seguido luego dice, porque no podéis servir a dos señores, o serviréis a uno o serviréis al otro. En algunas versiones dice adoraréis al uno o adoraréis al otro. Adorar, no podéis creer que eso es Dios. Por eso no podéis adorar, no necesariamente. ¿En qué momento Jesús dice que esa gente, por querer hacerse tesoros en la tierra, lo están considerando Dios? Solo estás infiriendo tú solo de algo donde no se dice nada. Si dice la palabra adorar. Eso lo estás infiriendo. Yo te podría decir más bien ¿Pero qué es que al confiar en algo como si fuera Dios y no darle, como voy a decir, eso solo la atribución divina. Ahí está. Adorar es considerar a algo Dios. Ese es el sí, bueno, vos puedes, es que estamos manejando un lenguaje distinto. Lo que pasa es que vos puedes pensar. Yo manejo el español y según la RAE, la definición de adoración es claro, considerar a algo Dios. Pero la RAE, ni siquiera el latín y ni siquiera la etimología del griego es el significado último de una escritura, sino el significado que el autor. Solo de la palabra. Pero entonces, finalmente el significado. Por eso comenzamos con el marco conceptual, ¿no? Claro. Si nosotros manejamos idolatría y claro, la adoración a los ídolos. Me pediste un ejemplo, te y estoy dando usted me ejemplos. dice, no, la idolatría no es la adoración a los ídolos, estamos utilizando otra palabra que no es idolatría. Me has pedido ejemplos y te estoy dando un ejemplo donde se menciona que el acto de hacerte tesoros en los cielos, ellos no lo están adorando. Jesús no está diciendo que lo está adorando, sino que implica. ¿Es idolatría? Exacto, implica un aspecto de adoración. ¿Pero es idolatría? Sí, Jesús está diciendo que implica. Jesús dice que esto es idolatría. Claro, dice no podéis adorar al Dios y a la riqueza, y usa la palabra mamón, haciendo uso incluso de un Dios de aquella época. ¿Mamón qué era? Sí, el uso del Dios de la riqueza. Por eso, consideran a Mamón ahora, un Dios. Entonces, como creen que eso es Dios, Mamón es un Dios, no. entonces cometen el pecado de idolatría. Pero tenés que estar en acuerdo con lo que te iba a decir. ¿Vos crees que Jesús pensaba que toda su audiencia creía honestamente que al seguir a la riqueza estaban adorando a Mamón? Como vos estás insinuando que para que se convierta en idolatría, debo considerar aquello que estoy idolatrando o adorando como un Dios, como una divinidad establecida mentalmente, digamos, ¿no? Sí. No, Jesús no tiene en mente que toda esa audiencia... ¿Cómo sabes lo que es eso? A ver. Obviamente si yo agarro y digo, somos 100 personas acá, hay unas que adoran a Mamón y hay otras que no adoran a Mamón. Vale, Jesús los está incluyendo a todos en su discurso. Teatralicémoslo. Hay unas que adoran a Mamón y hay otras que no adoran a Mamón. Sí. Las personas que adoran a Mamón en espíritu y verdad creen que eso es Dios, cometen idolatría. Pero a ver, es una pregunta muy sensible. Las personas que no lo adoran en espíritu y en verdad, que solo están confundidas, entonces no cometen pecado de idolatría. Pero, a ver, Jesús les está diciendo esto a judíos, en un sermón judío, para un pueblo judío, lleno de religiosos que creen en la Torá. Claro, es el sermón del monte. Pero sería bueno que lo leamos. Te lo leo. Pero el marco es el sermón del monte. Mateo 5, 6 y 7, 3 capítulos del sermón del monte. Arranca todo, vamos a empezar con el 5 para que veas el lugar. Y cuando vio las multitudes, subió al monte y después de sentarse con sus discípulos, se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Así que les va a enseñar a las multitudes y obviamente más cercanamente ahí están sus discípulos alrededor de él. Y es a ellos a quienes les dice, del dinero. No os acumuléis, en capítulo 6, versículo 19, tesoros en la tierra donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en los cielos donde la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran y roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón, tu amor, tu confianza. ¿O qué podríamos decir de eso? ¿No? Ya temo a tener que interpretar lo que puede significar el curso de una acción o de un versículo. Sigamos. Continúa. Porque donde esté tu corazón, la lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Como te digo, otra traducción y tal vez la Reina Valera, dice mamón, y dice adorar la Valera. Pero adorar y servir es un término intercambiable en las Escrituras, porque se sirve a un señor en cuestiones de adoración. Cuando intercambiamos servir y adorar, entonces si nosotros interpretamos que servir es adorar, en ciertas ocasiones según el contexto, es un pecado de idolatría. Claro. ¿Listo?
O sea, no entiendo a qué viene el pasaje. Entiendo que Jesús, Ujú. no voy a pensar más en Jesús, lo hago en modo de pregunta. Creemos que Jesús pensaba que toda esa multitud tenía bien definida la idea de que si me estoy queriendo hacer a Mateo, que era un recaudador de impuestos, Mamón era el dios del dinero. un dios. Entonces sería, si yo creo en Mamón, soy idólatra. No, claro, pero la pregunta es, ¿crees que Jesús, la pregunta que les hago, ¿crees que Jesús les está insinuando que a cada uno de sus oyentes que estaba buscando ansiosamente la riqueza, tenían bien definido que estaban adorando a Mamón y solo aquí no les está enseñando nada, se los está revelando, ellos se están sintiendo revelados porque ellos ya lo sabían? Esas personas adoran en espíritu y en verdad como verdaderos adoradores según Juan, según el Evangelio de Juan, esas personas sí están cometiendo idolatría. Si no lo adoran en espíritu, ¿verdad? No están cometiendo idolatría. Perdón que los corté. Quisiera que, bueno, estuvo muy bien los argumentos de ambos lados. Si es posible, les doy 2 minutitos o 3 minutitos para que vayan cerrando una idea. No sé si quieres empezar, Donay. Sí, bueno, con el tema de las imágenes, ya poniéndonos en temas filosóficos, ¿no? Existen niveles de existencia, está el mundo mineral, material, después está el vegetal que tiene vida, después está el animal que tiene alma, que se mueve, ánimo, viene animal de animación, de movimiento, que se puede mover a diferencia de los vegetales. Después viene el animal racional, el animal con alma espiritual, ser humano. Nosotros tenemos alma espiritual, tenemos espíritu, tenemos libre arbitrio, libertad, tenemos intelección por el alma racional. Somos seres racionales con razón, con inteligencia. Esa inteligencia nos diferencia de los animales, La única diferencia que tenemos nosotros con los animales son 3 características fundamentales: el grado de intelección, el grado de raciocinio, la capacidad artística y la libertad, ¿no? Y una de esas es la artística, en las imágenes. Cuando yo veo, por ejemplo, veo imágenes de la Capilla Sixtina, las hermosas pinturas que hizo Miguel Ángel durante años, de la creación de Adán, etc., es una representación de una verdadera espiritualidad. ¿Por qué? Porque la espiritualidad se basa en el alma espiritual. ¿Y qué es el arte? El arte es la representación física en el mundo tangible, la existencia del espíritu. Porque a través del arte nosotros, mediante la inteligencia y la belleza, logramos crear algo que puede ser captado mediante los sentidos, se capta mediante los sentidos, pero se siente a través del espíritu. Es por eso que el arte es la prueba fehaciente de la existencia de un mundo espiritual. Entonces, cuando nosotros intentamos reducir las imágenes a nivel espiritual, reducir ese verdadero religarme con lo bello, lo bueno y lo cierto, que es sinónimo de Dios, nosotros destruimos una verdadera religión. ¿Por qué? Porque la destrucción de las imágenes cristianas es la destrucción de la civilización occidental que se caracteriza por los símbolos y los signos. Nosotros tenemos símbolos y signos que representan lo que es la cristiandad. Por ejemplo, la cruz de Cristo, la imagen de Miguel Ángel, la creación de Adán, el David, por ejemplo, ¿no? A través de la belleza del arte nosotros podemos relacionarnos, volver a religar con Dios. Una característica de la modernidad y la posmodernidad es la destrucción del arte y de lo bello. Entonces, esta destrucción del arte y de lo bello es la destrucción de ese viejo orden cristiano que existía y es la destrucción de los símbolos cristianos que dan paso al nuevo orden mundial, donde estos símbolos y signos que caracterizaban por siglos, durante siglos, a los cristianos, en este caso los católicos, se destruyen y abren paso a la adoración de otras cosas o a la destrucción de la belleza. Entonces, ¿por qué es importante preservar las imágenes en los templos, las imágenes de la Virgen, las imágenes de los santos? Porque es la única representación que nos distingue de los animales. Si no, nosotros no tenemos imágenes con las cuales expresar la belleza de la creación, entonces nosotros nos bestializamos. Entonces esa es la máxima defensa que tiene la Iglesia Católica de la veneración de las imágenes, no como culto de idolatría, no como creer que la imagen es Dios, sino como una representación de la verdadera espiritualidad humana. 3 minutos igual. Yo creo que es loable. Me agrada oír más bien que digas que no creen que hay divinidad y que sean Dios. Es esperable, así debería ser, ¿no? Pero nada más diferimos, me parece, en la práctica y en la profundidad de la definición, ¿no? Siento que estás pensando más en términos como lo hacían los antiguos maestros de Israel, ¿no? Los saduceos, los escribas, los fariseos,
no cometas adulterio y más allá no pasa nada, no hay adulterio, aunque tú pienses en tu mente 1000 veces que te revuelcas con una mujer de tu prójimo, no pasa nada porque el adulterio es el acto sexual físico, digamos, ¿no? Y Jesús va y dice, esto iba mucho más allá, aunque ustedes no lo habían entendido durante 4000 años. Esto va más allá, esto va al corazón. Entonces, muchas veces los textos que me estabas pidiendo no es un texto concreto, son muchos textos en donde Pablo, Jesús aluden al corazón como el motor, donde uno puede determinar lo que está sucediendo ahí, si hay confianza, idolatría, pecado o no, de otro tipo de pecado, aunque no sea idolatría, ¿no? En el caso de la lujuria. Entonces, entendemos que la idolatría va a llevarse a cabo cuando yo confíe en algo para que me dé a mí la felicidad que solo Dios me puede dar. Y mucha gente confía eso, como decía yo, en el dinero, o en el poder, o en grados académicos, o en la estabilidad económica o política. Algunos creen que se van a ir a Dubái y en Dubái serán felices de verdad, digamos, ¿no? Entonces, eso le estás asignando a esas cosas, o lugares, o objetos, ya si es un Dios literal, doblemente, ¿no? Un falso Dios, me refiero, como las imágenes de Buda o de la India, ¿no? El de las tropas, el elefante. Entonces estamos cometiendo idolatría, como si estuviésemos también cometiendo adulterio de corazón, digamos, ¿no? Porque en nuestro corazón, funcionalmente, estoy esperando de eso, de ese objeto, una cosa que solo Dios me puede dar a mí. Entonces simplemente creo que es ahí nada más la diferencia. Y yo diría que mientras no pase eso, y vos me decís que normalmente no pasa, obviamente no es idolatría. O sea, yo ahorita estoy siendo representante de los católicos. Sí, exacto. Ninguna parte de la doctrina de la Iglesia Católica, ni tanto en magisterio como en la doctrina del catecismo, dice que nosotros creemos que la imagen de los santos, la imagen de la Virgen es Dios. Entonces, nosotros no cometemos pecado de idolatría. Más bien, el mismo magisterio en el catecismo, como leímos todos los pasajes que leímos, condena la idolatría. Ahora dame un minuto más. Pero muchos católicos, en la práctica, en la calle, veneran, confían, le oran, le piden cosas de manera directa y no indirecta a María, la amo, María, cuídame, María, vela por mí, María, protégeme de este mal, ¿no? Etcétera, etcétera, cosas así. Eso es un acto de idolatría desde el punto de como lo estábamos diciendo, dado que se le está confiriendo una función a María, o cualquier aspecto, cualquier otra cosa, que aunque oficialmente y dogmáticamente no sea así, y tal vez él lo está poniendo mal en práctica. Es que yo creo que ahí el asunto radica ya no en la idolatría. Esa ya no es discusión de idolatría. Esa es discusión si existe intercesión de los santos o no existe intercesión de los santos. Ese sería asunto para otro debate. Lo que estábamos debatiendo ahorita era si la Iglesia Católica cae en idolatría o no cae en idolatría. El asunto de la intercesión de los santos es otro tema, digamos, ¿no? Si es que realmente los santos y las personas muertas, o sea, que murieron en gracia, que se encuentran en presencia del Creador, pueden interceder o no pueden interceder por nosotros. Creo que no vamos a llegar a un acuerdo porque el punto es este, ¿no? La idolatría va más allá de pensar, esto es un Dios, esa y he decidido confiar en este Dios que me han contado, ¿no? Claro, esa conceptualización de idolatría es un concepto que usted ha creado. No te he dado el ejemplo de Jesús cuando corrige la idea del adulterio por milenios. Pero él dice Jesús explícitamente en el texto dice que es idolatría. No, te daba el ejemplo del adulterio, en donde implica, y muchos textos así en a lo largo de todo el Nuevo Testamento, que donde radica el problema es en el corazón, y donde algo se va a convertir en pecado, idolatría o no, que también es pecado de idolatría, será en el corazón. Ahí sí le doy toda la razón, puede derivar en la idolatría. Por ejemplo, yo si empiezo a venerar la imagen de la Virgen y después empiezo a atribuirle a la Virgen características divinas pensando que es Dios, entonces no necesariamente mi veneración puede derivar en lo que acaba de decir. Pueden comenzar así y caer en prácticas que son realmente de adoración, o sea, idolatría. Entonces, eso sí puede ser. Una definición que daban los reformadores en el pasado y muchos teólogos hoy en día cristianos es la siguiente, muy sucinta de idolatría, ¿no? Idolatría, dice, es todo aquello, cualquier cosa en la que tú pongas tu confianza más que en Dios, sea el aspecto que sea. Eso es idolatría. Estás poniendo tu confianza en esas cosas, o las que sean, animadas o inanimadas. Uno pone total confianza en algo antes que Dios, más que en Dios, eso es pecado de idolatría.
aunque no la llames Dios formalmente. No, porque o lo no la considera tengas. por encima de Dios. Si Correcto. nosotros hacemos un anclaje jerárquico, en el caso de la dulia, la hiperdulia, la perdulia y la hiperdulia, el último caso es la adoración. Si nosotros ponemos Pero por estarías encima, hablando de idolatría informada e idolatría no informada. O sea, al final. ahí sí lo voy a cortar. ¿Por qué? Porque me está diciendo informada y no informada. Solo existe pecado si existe conciencia del acto. No puede existir pecado en el caso de que la persona no lo considere pecado. Por ejemplo, para que se entienda un poquito. Matar es pecado. Uh-huh. Entonces me dicen, oye Donay, apretá ese interruptor y yo voy, pum, me dicen, mataste a una persona. Y yo digo, ¿cómo maté a una persona? Sí, es que eso estaba conectado a un paciente y el paciente se desconectó y lo mataste. ¿Yo cometí pecado de homicidio? Es No, homicidio. O sea, cometí el pecado Homicidio de matar a una involuntario. persona. Homicidio No involuntario. derecho positivo. En el caso de pecado. La ley de Dios dice, si mató a su prójimo inadvertidamente, que corra y huya a la ciudad de refugio o agarrarse a los cuernos en el caso, del altar. Yo pequé, o sea, maté a esa persona, pequé. Sí, en un sentido sí. Claro. O sea, pequé. En un sentido sí. Es que son... Yo creo que podemos ya postergarlo para el siguiente debate. Pero diste un ejemplo muy complejo. Bueno, es que ahí tiene que haber conciencia del acto. Diste un ejemplo muy complejo, de todas maneras, te admito, muy complejo. No es un ejemplo complejo, o sea, es... Si uno más fácil sería el señor del monte le quitó esto al vecino y nunca ha leído que robar es malo. Eso sería un mejor ejemplo. Nunca ha leído que no se debe robar. La ley está plasmada en los corazones. Ahí está. Pero yo no sabía que estaba matando a una persona, entonces no he pecado. Entonces cuando usted me dice sí pecaste, eso es incorrecto, porque claro. Yo no sabía que al apretar ese botón estaba matando. Lo mismo pasa con la ignorancia de las personas. Ahí está, los ignorantes. Pero es un ejemplo muy creo que el pecado nace en el conocimiento. Creo que en el conocimiento. No del grado como lo has dado el ejemplo. Si me dirías, yo no sabía que matar a esta persona, que yo ir y pegarle y darle hasta el cansancio, si yo no supiese que eso... Perdón un minutito, les pido un minuto. Podemos continuar charlando porque yo no quiero, no es que lo quiero votar, sino que el tema de la idolatría y de las imágenes, estamos pasando a otros temas que está bien. Podemos charlar, pero creo que eso el debate se acabó. Pero muy bien. Pero podemos continuar conversando si quieres lo puedes pararlo. pararlo. Sí, porque